Bien, buenas noches. Mi nombre es Alejandro García. Un saludo a todas y todos mis compañeros y al profesor. Este es mi aporte, digamos, al trabajo que nos puso el profesor en la última clase presencial en donde debíamos decir qué retos metodológicos pueden existir para la construcción de paz. Entonces, digamos, sin más preámbulos para entrar en materia, me permito presentar, digamos, en qué voy a basar mi intervención. Entonces, lo primero es como unas reflexiones sobre lo que es construir paz, realmente viéndolo en el sentido ya que el mismo módulo de la materia nos presenta, qué características tiene la construcción de paz por excelencia, así como también por qué es interesante un modelo de construcción de paz desde lo local, desde el fortalecimiento de las capacidades instaladas de lo local y también digamos vamos a plantearnos el tema en clave de retos, entonces también ver el, el tema de estos spoilers, digamos, de los famosos enemigos de la paz que uno puede encontrar, cómo entran a jugar en un papel de construcción de paz y hasta dónde pueden llegar a ser un reto a considerar, digamos, para el mismo éxito del proceso de construcción de paz que estemos desarrollando o de la iniciativa de paz que estemos desarrollando. Por último, pues ver que, digamos, cómo se pueden articular los dos modelos de construcción de paz que vimos durante el curso, en el sentido de hasta qué punto lo político institucional puede ser más relevante que lo mismo local solidario, digamos, esos dos modelos de construcción de paz. Importante que poder hacer como una mirada desde lo práctico y, y plantear un poco como esa reflexión o ese debate que quizás sigue abierto, que es ese, hasta qué punto debemos apostarle netamente a fortalecer las capacidades locales sin que eso de pronto pueda tener una armonía con lo nacional, con lo político, y también sobre todo hasta qué punto lo político puede ser importante para ganar la misma legitimidad de un proceso de paz o de un proceso de construcción de paz, ¿no? Entonces, bueno, ya como punto de partida, entonces es importante mencionar que Galtung nos presenta como uno de los grandes objetivos para ya la labor propia de construcción de paz, ¿no? Entonces, él señala que un emprendimiento político que tiene como objetivo crear paz sostenible enfrentando las causas estructurales o profundas de los conflictos violentos a partir de las capacidades locales para la gestión pacífica de los mismos. Es decir, empezamos entonces a ver hasta qué punto y qué metodologías podríamos utilizar nosotros para construir paz desde lo local, para empezar a fomentar, digamos, esas capacidades locales que permitan generar, eh, digamos, las capacidades o más bien superar las dificultades estructurales o que la misma violencia estructural, digamos, lo presentó el tema de la inequidad, digamos, de la no justicia social, de, principalmente el origen de todos los conflictos que es la distribución del ingreso y hasta qué punto entonces nosotros podemos hablar de una paz con justicia social. Eso nos ayuda mucho, esta frase de Galton nos ayuda mucho como a insertarnos en sí en el proceso de la construcción de paz, en lo que a qué se le debe apostar cuando estamos hablando de construir paz. Entonces, básicamente hay algo que es fundamental y es que la construcción de paz termina desencadenando en en dos grandes temas, digamos, en dos grandes estructuras para poder construir paz, valga la redundancia. Entonces tenemos por un lado el modelo político institucional, que es donde se construye, o como se diría eh, en términos de varios autores, la paz construida desde arriba. Entonces es propiamente lo que obedece
al proceso de paz que está llevando a cabo el Estado, el gobierno. Ponemos el ejemplo de La Habana, digamos, donde entre las mismas élites y entre los principales mandos de los actores en conflicto están negociando una resolución pacífica al mismo. Entonces, y cómo de alguna manera se debe involucrar o preparar lo local para estos escenarios. Entonces, esa es una, digamos, de los grandes retos. Es cómo este modelo, digamos, político institucional que acabo de presentarles, se viene a articular con este otro que les voy a presentar, que es el modelo económico solidario. Entonces sabemos nosotros muy bien que este modelo apunta justamente a que se fortalezca, digamos, las capacidades locales, empezando, digamos, por la misma capacidad instalada organizativa, digamos, de las personas que habitan los territorios. Entonces, cómo esto nos ayuda, digamos, a generar capacidades estructurales para empezar digamos, a crear tejidos o a reconstruir el tejido social que ha sido alterado. Entonces, cómo a través de diferentes herramientas podemos llegar a fortalecer las capacidades locales. Entonces ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el respeto a la tradición de los pueblos, con el respeto a las autoridades tradicionales, a la legitimidad de las autoridades que han sido tradicionales en este territorio, pero también por el fortalecimiento de las instituciones democráticas a nivel local, que quizás ahí es donde podemos encontrar ese punto en común entre lo económico solidario y lo político institucional. Y es que justamente al ver tú cómo podemos, al ver ustedes cómo pueden empatar las políticas públicas que vienen desde el nivel nacional con las capacidades y con los niveles organizativos al nivel local también. Entonces, creo que en el curso veíamos un ejemplo que nos presentaban los casos que estuvimos analizando para el artículo. En el caso de nosotros, en el cual estuvimos analizando la labor, digamos, de estos PDPs. Entonces, justamente quiero saltar ahí porque ahí es donde empezamos a dificultar varios retos metodológicos y varios dilemas, que fue de alguna manera lo que vimos también durante estas sesiones. Entonces, en ese sentido encontramos que lo primero, que era lo que les comentaba ahora, de ver cómo podemos articular esas políticas nacionales, digamos, de construcción de paz con las políticas locales y digamos, con las costumbres, con el sistema político, con la armonía, cómo funciona el sistema político en los territorios. Entonces, es complicado en el sentido que en algunos de estos territorios no se cuente con esa voluntad política, no haya como esa credibilidad, digamos, en los procesos de paz, y eso de alguna manera permita que el Estado mismo, las autoridades locales se priven de ese proceso de construcción de paz. Entonces, eso nos puede alterar un poco, haciendo nuestro análisis de actores, nos puede, digamos, sería un factor a considerar para poder evaluar, digamos, metodológicamente cuál sería la mejor estrategia, ¿no? Y lo otro es que también encontramos desde las mismas costumbres de los pueblos también, y un poco la labor la labor, digamos, que se ha venido presentando a nivel organizativo por parte de, de las personas que habitan en los territorios donde se va a construir la paz. Entonces es ver cómo, digamos, en el tema, ya en el caso colombiano, cuando hablamos de la restitución de tierras, en donde, o de una reparación a las víctimas en medio de un conflicto armado, entonces justamente el tema de volver a caer en la repetición, el tema de que no haya voluntad política para que
para que las autoridades locales puedan ejercer y puedan facilitar, digamos, la construcción de paz. Se debe sumar también a que habrá que ser muy cuidadoso en el respeto de la autonomía de estos territorios, por cuanto también vienen intereses económicos muy fuertes que pueden, digamos, privar o truncar los procesos y generar, hacer que el conflicto mute hacia otros actores. Ejemplo de lo que les acabo de presentar es simplemente lo de las multinacionales mineras o estas grandes compañías que tienen interés de intervenir en un territorio por la capacidad de sus recursos que permita, digamos, lucrar a este negocio, puede hacer que se termine el conflicto generando por el acceso, digamos, a esos proyectos y también por los daños que pueda causarle los mismos a la comunidad si la comunidad no se involucra participativamente en esos procesos de desarrollo, y sobre todo que quizás los actores armados que en un momento eh, participaban en pugna por recursos económicos puedan de alguna manera terminar agudizando el conflicto desde el mismo sector productivo, poniéndose como al servicio de estas grandes multinacionales, como varios de los casos que hemos podido apreciar se han presentado, donde hay una clara relación entre los mismos actores armados y el sector productivo, y principalmente esas compañías transnacionales que terminan afectando la dignidad de los pueblos en donde se encuentra el territorio. Entonces ese es un reto muy grande que puede de alguna manera presentarse en un proceso de construcción de paz. Y nuevamente, digamos, ya para ir terminando, una tercera amenaza puede ser la misma aparición de estos spoilers que puedan afectar un poco la construcción de esa voluntad política. Lo vemos en el caso acá colombiano del proceso de paz, en donde hay claramente un partido político que se está encargando de romper con todo el mensaje, digamos, y con el esfuerzo que se está haciendo desde diferentes sectores, no solamente del gobierno, sino de la sociedad civil, para que empezar a concientizar, digamos, a la gente en una cultura de paz. Entonces eso es complicado en el sentido en que si hay, por un lado se está haciendo un esfuerzo en donde, digamos, en el caso de Colombia, el gobierno está viajando inclusive a buscar fondos para un eventual postconflicto o una eventual terminación del conflicto con un actor armado, y por otro lado aparece un partido político pretendiendo hacer el mismo trabajo pero para desprestigiar el proceso de paz, o lo que vienen llamando enemigos de la paz. Entonces eso es una realidad, digamos, que se puede enfrentar en un proceso de construcción de paz, llámese de arriba hacia abajo o llámese horizontal. Entonces, eh, principalmente ahí ese es uno de los retos metodológicos más grandes, porque se presenta un dilema y es ver cómo podemos hacer que se, digamos, a través de las mismas de la, de la misma tradición de los pueblos, del mismo respeto y de autonomía, se pueda jalonar un proceso de construcción de paz que involucre o logre sensibilizar a estas personas que están en contra de la paz o aparecen en contra de la paz. Sería muy arriesgado hacer una afirmación tan contundente sobre eso, pero lo que encontramos es que la única manera de lograr, digamos, que esto suceda es empezar a incluir en la discusión a estos grupos que se manifiestan de alguna manera en contra de la paz, y un poco en la vía que se está tratando de fortalecer y que de alguna manera se busca de fortalecer capacidades locales, eh, permitan que de alguna manera se pueda fomentar como esa cultura de la tolerancia y de la no discriminación, y se pueda de alguna manera debatir desde la misma diferencia. Que eso en sentido de que se puedan aportar a través de procesos democráticos fuertes que permitan el diálogo entre los diferentes actores,
puede llegar a funcionar. Sin embargo, puede también afectar otro tipo de niveles dentro de la misma construcción de paz, en donde hay que tener, digamos, mucho cuidado en cómo poder reconocer, digamos, cómo entrar sobre todo con las personas con las que se va a construir paz, eh, hacerlos incluyente, digamos, sí, que sea un proceso inclusivo donde todo el tiempo, en la mayoría, en la medida de lo posible sea abierto, digamos, si se quiere, de tipo garantista, para que los diferentes actores, incluyendo estos que se encuentran de la oposición, eh, comiencen a pensarse, digamos, propuestas de paz. Es todo un reto porque realmente si son enemigos de la paz o si son de alguna manera spoilers en este sentido, eh, su meta va a ser, digamos, destruir el proceso de construcción de paz a toda costa. Pero si en la medida que se generen condiciones y en un sistema donde ellos mismos como opositores puedan llegar a sentirse incluidos, quizás puede funcionar de una mejor manera, eh, digamos, la construcción de paz. Entonces, pues esos son, digamos, como en términos generales los retos. Eh, en lo personal yo creo que hay que apostarle a los dos modelos de los que hemos hablado, tanto al político institucional como al local solidario. El político institucional te ayuda a legitimar tu proceso de paz, te ayuda de alguna manera a darle fuerza política, que eso es lo que requiere muchas veces, sobre todo en un estado donde hay una democracia, donde es un estado social de derecho, ese tipo de, ese tipo digamos, de soluciones se requieren trabajarlas. Sin embargo, y ahí el reto, digamos, como transformadores de conflicto, transformadoras de conflicto, que, que deben tener las personas que trabajan en este tema, es justamente ver cómo se generan esas capacidades desde lo local solidario, desde la misma comunidad, con la misma comunidad, y cómo estas pueden articularse, pueden armonizarse con lo que se está construyendo de arriba hacia abajo, para que de alguna manera sea un proceso más fuerte y más legítimo. Entonces, creo que lo local es muy importante, hay que ser muy creativos. Creo que el arte, las tradiciones y la cultura de las personas son un capital fundamental para poder jalonar estos procesos de paz desde las mismas bases, estos procesos de construcción de paz. Pero no hay que descuidar también que todo esto, con una legitimidad política, digamos, con un nivel ya de fuerza política, pues traerá seguro muchos mejores resultados y hará que el proceso de alguna manera sea sostenible, que, o sea, poder garantizar como constructores de paz que ese proceso sea sostenible. Pero pues para eso el gran reto es poder articular todas estas agendas que muchas veces pueden ir en diferentes sentidos, pero que de alguna manera pueden fortalecerse y pueden encontrar en algún momento puntos comunes. Entonces, este es como mi aporte, agradeciéndoles a todas y todos y mandándoles un saludo. Estén muy bien. Gracias, suerte.